de la Junta Consultiva de Cabenit Seccional Bolívar, le damos la bienvenida a la conferencia Comercio Exterior de la Teoría a la Práctica, que dictará el licenciado Abilio Romero. Este webinar forma parte de una serie de conferencias y asesorías directas para explorar las posibilidades de exportar e importar en la actual situación país. Los temas que trataremos en las futuras conferencias son claves del comercio exterior, aspectos prácticos de los Incoterms 2020, sistema aduanero, gestión de exportación, gestión de importación. Todos estos temas están ligados a la amplia dinámica del comercio exterior y seguramente podrán ofrecer las herramientas para emprender esta actividad con mucho éxito. Nuestro conferencista, el licenciado Abilio Romero, es técnico superior en comercio exterior, egresado en 1978 del Instituto Nuevas Profesiones. Es licenciado en Administración de Empresas de la Universidad Nacional Experimental de Guayana, egresado en 2011. Tiene más de 35 años de experiencia laboral en el sector. Ha sido vicepresidente de la empresa aduanera Aduanacar 1, compañía anónima, también consultor de las empresas EPC Pulpaca y Cerlaca. Se desempeñó durante varios años en las empresas básicas de Guayana como Sidor, Benalún y Cabelún, desempeñando diversos cargos logísticos y administrativos. Actualmente es gerente propietario de la firma CCI, Consultores en Comercio Internacional. En el campo pedagógico ha desempeñado como facilitador de fundamental, docente de extensión de la Universidad de Guayana, docente de extensión de los institutos universitarios y UTIRLA. Antes de pasarle la palabra al licenciado Abilio Romero, quiero recordarles que debemos mantener el audio y la cámara apagados para una mejor conexión. Pueden hacer eso del chat para escribir, para escribir sus preguntas, que al final de la conferencia gustosamente le estaremos contestando. Bienvenido, licenciado Abilio Romero. Para mí es un placer. Bien, muchas gracias, Palmerino. De verdad que escuchando tu introducción, pues me motiva más el poder compartir experiencias con esta bella gente que nos acompaña esta tarde. Una extraordinaria gestión de la Cámara Venezolana Italiana que propicia que todas las actividades tengan este nivel de calidad y esta calidad de personas que nos acompañan como participantes. El enfoque, voy a entrar entonces directo en materia. Las preguntas, por favor, las vamos a dejar para el final, donde se va a hacer una recopilación. La pueden ir colocando en el chat y allí entonces las iremos respondiendo al final del conversatorio. El enfoque que estamos dándole a este webinar del comercio exterior, y lo hablamos de la teoría a la práctica, estuvimos debatiendo un poco al respecto en el directorio sobre qué es lo que quiere realmente conocer el empresario, el participante, y especialmente el empresario. Y el empresario lo que quiere es ver cómo con la información que recibe tomar las mejores decisiones. Y es un poco lo que yo voy a tratar de compartir con ustedes, sustentado pues en la experiencia que me ha tocado vivir en las diferentes empresas en las cuales he trabajado. El comercio exterior es la práctica del comercio internacional. De manera pues que
viene como anillo al dedo el nombre que le estamos dando, ¿no? Que es de la teoría a la práctica. El comercio internacional tiene una visión amplia de los intercambios, de cómo se mueven los flujos internacionales de bienes, los intercambios entre los bloques comerciales, los intercambios entre diferentes continentes. Eso es lo que estudia el comercio internacional. Vaya directamente a la práctica propiamente de la actividad de importar o de exportar. Y esa actividad de importar y de exportar maneja una serie de códigos y un lenguaje que debemos aprender a manejar, porque cuando un empresario en China que no habla inglés ni habla español escucha el término CIF, él lo decodifica igual que nosotros lo decodificamos, no hablando ni chino ni inglés. Pero el CIF es el idioma común y podemos entenderlo, interpretarlo correctamente. Bien, en este marco vamos a ir desarrollando algunas láminas que nos van a permitir hacer algunos cálculos matemáticos, entender el proceso integral de comercio exterior, no solamente en la particularidad de un momento, porque el comercio exterior son momentos, la suma de esos momentos hacen un todo. El todo es la satisfacción de las necesidades que tienen los empresarios por recibir una mercancía que necesitan en su proceso, bien sea para comercializarlo o bien sea para incorporarlo a sus procesos productivos. Esa es una necesidad que se satisface a través del comercio exterior e igualmente el que está vendiendo la mercancía en el extranjero tiene la necesidad de colocar sus productos en otros mercados y esa necesidad es satisfecha también a partir de las herramientas que da el comercio exterior. Entonces vamos a ver un poco esa codificación y por favor, si pasamos a la primera lámina será bueno. Esto es lo que vamos entonces a revisar el día de hoy. ¿Quiénes participan en el proceso del comercio exterior considerando las dos actividades muy importantes, que es la actividad de exportar y la actividad de importar? El exportador es el que tiene la mercancía en un lugar de origen y el importador es el que necesita la mercancía en un lugar de destino. Entre los dos existen también unos actores que los vamos a revisar y ese importador y ese exportador se apoya en prestadores de servicios. Esos prestadores de servicios tienen que ver con actividades de transporte doméstico, de manejo de la carga, la parte del almacenamiento temporal, aduanas, el proceso aduanero, el pago de los impuestos, el pago de la mercancía en sí, y toda esa variedad de servicios está en manos de un prestador de servicio, valga la redundancia. Y ese prestador tiene relación o bien con el importador o bien con el exportador. Vamos a tener una visión en origen, durante el transporte internacional y en destino. Esa visión la vamos a ver más adelante, en las siguientes láminas. Determinación del numeral arancelario. Digamos, estos son aspectos prácticos, muy prácticos. Y es el primer paso que debe saber un exportador o un importador. El mundo está regulado, el mundo del comercio exterior está regulado por actividades aduaneras y por autoridades aduaneras. Esas autoridades, que son autónomas en cada uno de los países que hacen vida en el comercio exterior, tienen también un marco general que nace de las Naciones Unidas, que a su vez ella designó en un acuerdo general de comercio y aduana que se llamó el GATT,
Allí se estructuraron las bases para todo lo que es el sistema aduanero que rige pues, las actividades comerciales en el planeta. Y ese sistema tiene una base legal, que es la legislación aduanera, tiene una base de nomenclatura, que con qué código vamos a hablar para entendernos, que es la nomenclatura aduanera. Tiene una base del valor de las mercancías en aduana y tiene una base de la tributación, de la parte de tramitación aduanera. Nosotros vamos en este particular punto, vamos a ver un poco sobre la clasificación arancelaria que está enmarcada en la nomenclatura aduanera. Después tiene la obtención de los permisos del numeral arancelario que vimos anteriormente. Se van a desprender unas obligaciones que tienen que ver con permisos y registros que deben hacerse previamente a una exportación o previamente a una importación. Tenemos también que vamos a considerar algunas definiciones como definiciones dentro del marco del comercio internacional, ¿no? Y cómo se negocia, cómo vamos a calcular los gastos digamos, de colocar una mercancía desde origen hasta destino. Vamos a hacer una corrida y en esa corrida vamos a ir viendo. Mira, le tienes que sumar esto, le tienes que sumar esto. Una mercancía que sale en un valor en origen, llega con otro valor en destino. Y entonces esto está directamente relacionado con el costo de embalaje, el costo de empaque, la carga del transporte, la carga del agenciamiento aduanero, los depósitos temporales, las operaciones de acarreo, caleta y estiva, y todos esos costos van sumando y se van acercando desde el vendedor hasta el comprador, desde el exportador al importador, se van acercando y van sumando hasta llegar a su destino. Y finalmente, pues, cómo se estructura un precio en el comercio exterior. Cómo se estructura el precio utilizando de referente los Incoterms, que la última versión de los Incoterms es la del 2020. Dentro de las actividades que tenemos programadas, pues vamos a dar un taller de los Incoterms, específicamente de cómo ellos digamos, se componen, se conforman, para qué sirve y cómo se usa. Bien, esto es lo que vamos a ver entonces en la tarde de hoy, comenzando entonces con la siguiente lámina, por favor. La cadena de actores en el proceso de exportación y de importación lo puedo explicar en dos bloques. Unos que se, digamos, dinamizan en el país de origen, otros que se dinamizan en el país de destino. Y entre los dos, bueno, dos bloques, no, en realidad son tres. Y entre los dos hay unos actores que gravitan en los espacios acuáticos, terrestres y aéreos internacionales. Es decir, el primer bloque de participantes en el país de origen lo tienes desde que la mercancía está en una fábrica, por decir un ejemplo, hasta que la mercancía es colocada sobre un transporte internacional, y vamos a poner que sea en un puerto. Y en el puerto llega un barco y la mercancía se coloca a bordo del barco. Todos los costos, todos los participantes que actúan para poder colocar las mercancías desde la fábrica hasta el barco, esos son los del país de origen. Después viene el barco en su travesía. El barco en su travesía genera una serie de gastos de carga del barco, de transportar la mercancía hasta el puerto de destino y de descarga en destino de la mercancía. Y están también las empresas aseguradoras que cubren los riesgos entre el momento en que la mercancía es embarcada hasta el momento en que la mercancía llega hasta su destino, en el barco, en el puerto de destino. Esos dos elementos gravitan en ese espacio acuático, aéreo y terrestre internacional. Y después tienen los del país de destino. Los del destino se empiezan a visualizar al momento en que la carga empieza a ser descargada, transportada
haciendo las legalidades y llegando hasta su destino. Todos esos participantes allí los vamos a ver en las subsiguientes láminas, los vamos a ir explicando. Entonces vamos a ver la siguiente lámina. Ahí entonces hay una propuesta que dice que los participantes en el país de origen, allí tenemos 18. Imagínense ustedes lograr armonizar con 18 diferentes organizaciones. Pero ya tiene una madurez y se logra que un proceso fluya desde la fábrica de un productor hasta colocarlo en un transporte internacional. Esa, digamos, secuencia la vamos a ir repasando rápidamente en esta lámina que tenemos acá. Tenemos un fabricante, el número 1. Ese fabricante es el que produce el bien. Allí está el bien que va a satisfacer la necesidad de alguien en un país de destino. Después tienes la posibilidad que otra organización, otro participante que se llama comercializador, sea el que negocie y venda el producto, no necesariamente el fabricante, sea el que vaya a exportar y vender el producto internacional. Puede ser él o puede ser una comercializadora que se encargue de hacer esa operación. Luego tenemos el banco, que digamos es una institución que permite y facilita que los flujos de dinero, de las obligaciones, el vendedor tiene la mercancía, el comprador tiene la platica. ¿Cómo le llega la platica que está en un país distinto del vendedor? A través de un banco. El banco facilita que esa platica le llegue al vendedor. Después tienes empresas aseguradoras que se encargan de cubrir los riesgos que la mercancía puede correr durante toda su travesía internacional. Y esas aseguradoras también, igual que los bancos, intermedian entre comprador y vendedor para que las mercancías se aseguren, se cubran contra riesgos. Luego tiene a los agentes. Esos agentes protectores se encargan de estar pendiente de todo lo que vaya a ocurrir durante la travesía, la carga de origen hasta destino. Son figuras que están en los diferentes países y uno puede conseguir un agente protector desde la fábrica hasta el comprador, o lo puede conseguir parcialmente, una parte en el país de origen y otra parte el mismo servicio de otro proveedor en el país de destino. Después tienes el transportista interno, que es el que se encarga de movilizar las mercaderías desde la fábrica hasta el almacén de aduanas. Ese es el transporte interno, también se conoce pues como transporte doméstico. Aquí en Venezuela pues, son las gandolas que llevan desde la fábrica en cualquier parte de Venezuela hasta un almacén cercano al puerto. Luego tienes unas empresas verificadoras y chequeadoras que se encargan de asegurarse que físicamente ellos hacen una verificación visual y cuentan y en consecuencia hacen sus reportes, es decir, bueno, si estás en el convenio, estás obligado a despachar 23 piezas, ellos cuentan 1, 2, 3, 4, 23, ahí está. Están en buenas condiciones, las piezas no están dañadas, así fue como se hizo el negocio. Ellos verifican eso y dan fe escrita de que efectivamente la mercancía está en buenas condiciones. Luego tienes el almacenista, empresas pues que se dedican a recibir las mercancías de manera temporal, que pasan y hacen ahí en ese lugar normalmente se hacen las formalidades aduaneras y luego sigue su camino hacia el puerto. El almacén temporal también son llamados depósitos temporales. El término depósito es más transitorio que el de almacenamiento, pero la figura es almacenista. Luego tienes el agente de aduanas, digamos que está presente en la relación de exportación
porque él traduce a términos aduaneros frente a las autoridades aduaneras. Hay unas autoridades que están velando que la mercancía que se va a ir de exportación efectivamente coincida con los documentos que se deben presentar. Se presenta un documento ante la aduana y ese documento dice que son 23 piezas de la mercancía A. Y ellos van, verifican el documento, las 23 piezas de la mercancía A, junto de aduanas, que es el que ha presentado esa documentación. Luego tienes el agente naviero, que él tiene que ver con el transporte que se va a llevar la mercancía de exportación. Antes de que la mercancía, antes de que el barco llegue, la autoridad naviera debe dar el visto bueno para que ese barco llegue a puerto y en consecuencia pueda hacer la operación que vino a hacer, que es llevarse una mercancía de exportación. Una figura importante que es el embarcador. Esta figura, digamos, tiene una connotación legal frente a las autoridades, porque el embarcador asume las responsabilidades que se deriven legales de la operación de exportación. ¿Qué quiere decir? Si yo estoy declarando que son 23 piezas de A y resulta que salen 23 piezas y no son A, sino son B, ahí hay un ilícito. Ahí hay una situación que puede ser, mejor dicho, hay una situación irregular. Puede ser que el B sea un producto que no sea lícito y entonces hay un ilícito y en consecuencia las autoridades van a actuar. ¿Contra quién actúan? Contra el embarcador. El embarcador, él se define como tal en los documentos de embarque que se generan de la operación de exportación. En el conocimiento de embarque, que es un documento que emite la naviera diciendo yo tengo una mercancía, entonces esa mercancía que yo estoy recibiendo me la dio el embarcador fulano de tal. Entonces ahí él está precisando su responsabilidad. Luego tienes en el número 12 las autoridades portuarias, que ya dijimos que son las que autorizan la entrada y salida de los transportes del barco, para que el barco venga, tome la mercancía y salga y se vaya. Las autoridades aduanales, ellas verifican las mercancías. La autoridad portuaria, el barco, y la autoridad de aduanas, las mercancías. Ellas verifican que lo que tú estás diciendo que estás exportando efectivamente coincida con lo que estás exportando. Hay algunas autoridades también involucradas que son las sanitarias cuando se trata de productos que tengan un efecto sobre un ambiente vivo, por ejemplo, animales, plantas, medicina, tienen incidencia directa y tienen unas regulaciones sanitarias. Bueno, hay una autoridad que está pendiente de que lo que va a salir esté en perfectas condiciones, que no esté contaminada o que no sea, digamos, portador de algún virus, etcétera. Ellos están pendientes de eso y ellos certifican que va bien. Aquí en particular, la experiencia que tenemos en Venezuela de la acción sanitaria es con la madera. En la madera pues se hace unas revisiones fitosanitarias que dicen, sí, esta madera está en buena, no tiene bicho, no tiene hongo, no tiene mancha azul. Ah, bueno, todo en orden. Puede seguir. Pues tienes otra figura que la mercancía llega al terminal portuario y entonces hay una operación de caleta, que significa que hay alguien, un equipo que toma del camión la mercancía y la monta, la coloca en el gancho de la grúa que va a montar la mercancía en el barco. Esos señores se llaman caleteros. Y después hay alguien dentro de la bodega del barco que ordena las mercancías de manera que vaya de forma segura ella y que no afecte la navegabilidad del barco. Cuando una mercancía está mal estibada, mal colocada en la bodega del barco, hay riesgo entonces contra la seguridad del barco. Esos son unos especialistas que manejan la forma adecuada de colocar las mercancías a bordo. Después tienen los operadores o dueños de grúas. Esos operadores se encargan de tomar la mercancía con grúas
desde el puerto y colocarlo a bordo del buque. Pueden ser grúas del barco o pueden ser grúas de tierra. Ellos también son un actor importante. Ahí nombro a los pilotos y los prácticos. Cuando una operación del buque cuando un buque va a colocarse de forma segura en el puerto, es decir, va a atracar en el puerto, bueno, hay unos señores que se montan antes, que responden a la autoridad portuaria del país donde llegó el barco, y ellos toman el comando temporal de la operación. No es que ellos sustituyen al capitán, sino auxilian al capitán, pero ellos son los que maniobran, ellos son los maniobristas y llevan el barco a puerto seguro. Estos son los pilotos. En algunos casos hay navegadores, en otros casos son pilotos atracadores. Atracadores nada más es que atracan el buque, ¿no? No piensen mal. Luego tienes a los remolcadores, que son pequeñas embarcaciones que ayudan a ese práctico, a ese maniobrista, a que el barco llegue seguro. Se pegan al lado del barco y lo van ayudando a llegar seguro a puerto. Fíjense, esa es una visión de quienes participan, y cada uno de ellos cobra. Eso, ninguno de ellos hace como nosotros que estamos haciendo esta charla de cortesía. Ellos no son tan corteses, ellos cobran por su servicio. Y entonces eso tiene una incidencia en la estructura de los costos de las operaciones de exportación y de importación. Vamos a hablar entonces un poco sobre el siguiente bloque. La siguiente lámina nos va a decir que hay unos espacios internacionales. Ya dejamos el país de origen, ya lo dejamos porque montamos la mercancía a bordo. Entonces hay unos espacios internacionales que pueden ser acuáticos, aéreos o terrestres. Entonces ahí van a actuar los camiones, los aviones y los barcos. En el caso pues de la parte marítima, fluvial, lacustre, están las líneas navieras. Las líneas navieras son servicios de transporte regular que se prestan desde un puerto de embarque hasta un puerto de destino, o pasando por varios puertos mientras llega al destino final la mercancía. Pueden dar un recorrido. Digamos, lo ilustro con un ejemplo. Una línea naviera es como un carrito de un autobusete, pues, que va desde, ya iba a decir aquí en Puerto Ordaz, desde Lencio hasta Petare. Entonces va en esa ruta y va parándose, después va en Chacaíto, después Chacao, después lo que sea, y Altamira, y llegan hasta Petare. Esa es una ruta que pasa por allí con pasajero o sin pasajero. Ellos pasan por allí y el que esté allí se monta. Igual las líneas navieras tienen esos servicios. Servicios de línea es que ellos pasan por los puertos. Entonces hay uno que sale de Estados Unidos o de México. De México pasa a Jamaica, y de Jamaica viene a Puerto Cabello, de Puerto Cabello pasa a La Guaira, de La Guaira pasa a Guanta, de Guanta se devuelve a Jamaica, y de Jamaica a Panamá, y luego a México o lo que sea. Esa es una ruta que ese barco recorre y pasa con o sin carga. Ellos están siempre pasando por allí, bueno, y la gente que necesita ese servicio se monta. Esos normalmente son servicios liner o servicios de línea que se manejan en contenedores. Después está otro servicio que tienen los armadores. Armadores es dueño de un barco y él decide cómo va a manejar su barco. Estos armadores a veces se apoyan en operadores que le dan la facultad de administrar el barco en los negocios. ¿Qué quiere decir administrar? Bueno, hay un servicio que se llaman los servicios tram, que es el equivalente a un taxi. Es decir, ellos están por allí en un mar, cualquier mar, y alguien necesita un barco para llevar una carga desde un punto a otro punto, y contratan el barco exclusivamente para llevarse esas mercancías. Esos son conocidos como
servicios tram. Entonces tienes la línea regular y el servicio tram de los que manejan los operadores y los armadores. Las aerolíneas también se comportan más o menos similar. Hay aerolíneas con servicios regulares, hay aerolíneas de charter. Usted puede contratar un avión para llevarse flores, un avión de flores completo, o puede utilizar una parte en una ruta que ya está preestablecida, Maiquetía, Miami. Bueno, ya saben que esa ruta está abierta con una línea aérea. Los transportes terrestres igual hay líneas de transporte regular, líneas de transporte que se contratan particularmente para hacer un recorrido específico que se necesita para un específico transporte. Bueno, esto quería comentarlo. Allí cada uno de ellos tiene una participación en la estructura de costos, porque un servicio naviero regular tiene una tarifa posiblemente mucho más baja. No, de hecho, mucho más baja la tarifa que contratar el barco completo. Pero eso tiene una incidencia en la estructura de costos de la mercancía que se está exportando. Vamos a ver la siguiente lámina, que son los operadores del país de destino, que son los mismos. Hay uno que es diferente, que ya lo vamos a identificar, a ver si alguien lo identifica. Que son los mismos que vimos en el país de origen, pero a la inversa. Primero está el agente naviero que pide el permiso para que el barco que viene del país de origen, el que sacamos de allá, llegue al país de destino. Cuando llega lo toma un piloto, lo ayuda a atracar en el muelle junto con los remolcadores. Vienen las autoridades, intervienen las autoridades para verificar que todo esté en orden, para recibir las mercancías que ese producto trae, de ese barco trae, los productos que vienen a bordo. Luego están los caleteros y los estibadores. Bueno, ya sabemos que el estibador, en este caso, él en lugar de ordenar, lo que hace es que rompe los seguros y coloca la mercancía para que la reciba el caletero en el puerto. Los operadores de grúas también pues, son los que apoyan para que esa mercancía salga. Los verificadores cuentan que fueron 23 piezas, las que salieron 23, llegaron 23. Esos son los verificadores y chequeadores, el número 9. El almacenista recibe temporalmente la carga mientras las formalidades aduaneras, en un depósito. El agente de aduanas presenta el documento y dice son 23 piezas A, ellos van, verifican que son 23 piezas A, todo funcionando bien. El transportista interno, bueno, una vez que se hacen las formalidades de aduana, que se nacionaliza en este caso la mercancía, interviene el transporte interno que la lleva desde el almacén de aduana hasta el destino final. El banco, ya dijimos que él es el facilitador de la parte de la platica, y la aseguradora también puede tomarse un seguro aquí entre el puerto de recepción y el almacén. Puede haber un comercializador, puede haber bueno, el comercializador fue el que representó al comercializador de allá también, pero aquí se puede hacer también una gestión comercial. Él puede estar allá, puede estar aquí, puede estar en origen, puede estar en destino. El comprador sí siempre va a estar aquí. Y el diferente que vimos respecto a los que están allá fue el consignatario. Bueno, el comprador también era diferente, porque allá era un vendedor y aquí es un comprador. El consignatario aceptante. Allá el embarcador en origen, aquí es el consignatario aceptante. Él asume las responsabilidades del acto legal de lo que viene allí. Si tú dices que están trayendo 23 piezas A y resulta que son 23 piezas B, ahí hay una inconsistencia. Y la aduana se va a dar cuenta y va a decir, epa, estás declarando lo que no es, y en consecuencia tienes multa o tienes comiso o cualquier cosa. Entonces hay que estar bien atento a esa responsabilidad que asume esa persona, y él aparece en el BL, con el conocimiento de embarque, que es el documento que dio la naviera, ¿verdad? Allá aparece embarcador, aparece un nombre de la persona que está despachando la mercancía, y aquí aparece consignatario aceptante en otra casilla, que es el que va a recibir en el destino la mercancía, el que va a asumir
la consignación de las mercancías en el país de destino. Ok, vamos a ver entonces la próxima lámina. Déjame tomar un poquito de café. Les recuerdo que las preguntas las vamos a responder al final. ¿Cómo estamos de tiempo? Joseph, por favor. 3:32. Okay. Pueden dejar el chat. Las pueden dejar en el chat. Me está soplando mi compañero Joseph. El otro, mi persona y José Amarista, que me acompaña esta tarde, somos directores de la Cámara Venezolana Italiana en Bolívar y estamos a su orden. Bien, la siguiente lámina nos da un poco lo que es el numeral arancelario y el régimen legal. ¿Qué significa eso? Bueno, los pensadores del comercio exterior, otrora, en el siglo pasado, ya estamos hablando del siglo pasado, yo vivía allá y muchos de nosotros también vivimos en el siglo pasado. En el siglo pasado, a mediados del siglo pasado, crearon una estructura que la llamaron la nomenclatura arancelaria de Bruselas. Esa nomenclatura fue una codificación de todos los productos que están en el planeta Tierra en ese momento y dejó abierta la incorporación de nuevos productos que se fuesen creando, inventando, etcétera, o alguna cosa que trajésemos de otro planeta. La roca lunar, cuando fuimos a la luna. Eso está en esa nomenclatura aduanera, arancelaria. Entonces le crearon un orden por los reinos de la naturaleza, el reino animal, el reino vegetal, el reino mineral, y en cada uno de esos reinos fueron abriendo todos los productos que participan en esos reinos. Y crearon esa nomenclatura que fue tomada por las legislaciones de los distintos países. Les hablé que las Naciones Unidas creó el GATT y en el GATT se crearon todas estas herramientas aduaneras y esas herramientas aduaneras fueron reforzadas por la Organización Mundial de Aduanas, por un lado, y por el otro lado, el GATT evolucionó y se convirtió en la Organización Mundial del Comercio, que es la que ahorita rige todas las actividades de comercio exterior, la OMC. Bueno, siguieron trabajando y crearon un sistema que llamaron el sistema armonizado, que permite que de estos números que están viendo en su pantalla, los 4 primeros dígitos que ven, por ejemplo, allá al lado izquierdo de la primera lámina, ahí aparece 0101. Ese 0101 es común en todas partes del mundo porque ese es parte del sistema armonizado. Y ese 0101 dice que en esa sección y en ese capítulo están considerados los caballos, los asnos, los mulos, los burdéganos vivos. Todo lo que sea caballo, asno, mulo y burdégano va en el 0101. Aquí en Venezuela, en China, en Estados Unidos, en Argentina, esos 4 primeros dígitos son los que marcan la particularidad de lo que se asume en ese capítulo y en esa sección. El 0101 entonces es complementado con otros numerales, con otros dígitos, por decirlo, disculpen, con otros dígitos, y esos otros dígitos van abriendo las particularidades. Entonces, si se fijan allí, dice los caballos, es el 0101-2. Y después tienen, dentro del 01012, tienen los caballos para reproducir de pura raza, que es el 01012100. Después tienen el 210010. Si se fijan, es una secuencia lógica numérica que va avanzando en la medida que se van incorporando productos. Entonces tiene productos de caballos de pura raza y tiene caballos para carrera. Y tienes los demás caballos, que no son de la raza ni son para carrera. Cuartos de milla, bueno, no, el cuarto de milla es pura raza. No, eso no es pura sangre. Bueno, X, yo no soy experto en caballos.
Pero la idea es que los expertos en interpretar eso son los agentes de aduanas que estudian para interpretar correctamente esa codificación. Fíjense ustedes, si ustedes están claros en que su producto que van a exportar o que van a importar tiene unas características muy particulares, ustedes no deberían confundir un caballo con un asno. El caballo es caballo y asno es asno. Yo no pudiese decir, no, el asno va en los demás de la 0101-2900, dice los demás. No, no puede ir allí porque la siguiente dice asnos. Entonces no hay diferencia, hay una diferencia bien explícita en el arancel, en ese código, esa nomenclatura, de entre un caballo y un asno. De manera pues que no, si se equivocan y a un caballo le ponen asno o a un asno le ponen caballo, va a haber problema. Porque fíjense, si ustedes traen un caballo, el caballo de carrera no paga impuestos. En cambio, el asno paga el 4% de impuestos. Lo pueden ver en la tercera columna, donde dice tarifa ad valorem. Ese es el impuesto que paga la mercancía. ¿Y tengo apuntado? Ah, mira, tengo, sí. Fíjense. Aquí aparece el caballo, aparece, por ejemplo, de pura raza para carrera. No. Vuelve, por favor. Ah, vete otra vez para atrás. Hay alguien que tiene el micrófono abierto y está tosiendo. Vuelve a la anterior, por favor, Mario. Ajá, esa, fíjense. Si tienen un reproductor de raza pura y es para carrera, no paga impuestos. Pero este asno que aparece aquí paga el 4%. Quiere decir que si ustedes clasifican un asno que van a traer y lo clasifican como caballo de pura raza, ahí hay una situación irregular. El funcionario de aduana no es tonto. Él va a saber diferenciar que es un asno de un caballo de pura raza cuando lo vea. Y va a decir, bueno, mira, usted está declarando una cosa que no, que está equivocada. Entonces pague su multa o le sale comiso, dependiendo de la intención. Si efectivamente es una muy mala intención, pues se le pueden decomisar la mercancía. Y después tiene otra columna aquí que se llama régimen legal y dice 5.6. Esto no tiene nada que ver con las carreras de caballo, ¿ok? Que ustedes hacen allá en el hipódromo en Caracas. No, estos son unos regímenes que obligan a sacar permisos o registros, que lo vamos a ver más en la lámina subsiguiente. Yo le coloqué 4 láminas para 4 ejemplos. Por ejemplo, aquí está el de los caballos, aquí están algunos químicos, amoníacos, anhidro, pero el comportamiento es similar, pues. En este caso, por ejemplo, ¿cuánto es la tarifa de importación? 4% sobre el valor de la mercancía. Y si tienen el régimen legal 4, que es un permiso que tienen que sacar, y después vamos a ver dónde van a sacar dónde tienen que sacar ese permiso. Esos 2 elementos son importantes. En el caso de las exportaciones, también la columna de régimen legal dice, si yo voy a exportar, un caballo, no tengo ninguna restricción, puedo exportarlo libremente. Pero si el amoníaco anhidro en disolución acuosa la voy a exportar, tengo que sacar 2 permisos, el permiso 4 y el permiso 11. Eso es un poco para visualizar. Vamos a ver la otra, Mario. La otra lámina. No, la siguiente. Vas para atrás. Esa. Allí está, por ejemplo, el capítulo, el 2306, y después saltamos el 84, que son las máquinas. Estos son tortas y demás residuos sólidos de extracción del aceite de maní. Torta de maní, residuos de la torta de maní. Aquí hay unos permisos de importación número 5, número 8, paga el 6%, y en el caso de las exportaciones tienen que sacar un permiso número 14 si vas a exportar tortas de maíz, de maní, etcétera, etcétera. Esa es la utilidad que tiene conocer eso. Ustedes no son expertos todos, digamos,
a menos que haya un agente de aduanas o alguien que haya estudiado comercio exterior y haya visto nomenclatura aduanera. Para eso están los expertos. O sea, ustedes como empresarios tienen que saber que si hay una restricción, le puede traer consecuencias a su proceso de importación o a su proceso de exportación. Entonces, lo primerito que tienen que validar es eso. ¿Cuál es mi número arancelario y qué restricciones tengo y cuánto paga de impuestos? En Venezuela se paga en la parte tributaria sobre el valor de la mercancía colocada en el país de no a bordo del barco. Sobre ese valor se aplica el impuesto que dice tarifa, se aplica ese porcentaje, se aplica un porcentaje sobre ese mismo valor que es el 1% de una tasa. Este es la tarifa o impuesto de importación. El 1% es una tasa y el IVA. Esas son las tres cargas tributarias que hay en Venezuela sobre el valor de la mercancía. El IVA tiene la característica de aplicarse impuesto sobre impuesto, es decir, al valor de la mercancía, sumándole el tributo, el impuesto y sumándole la tasa, al resultado le aplicas el 16%, y eso es lo que tendrías que pagar tú al fisco nacional por una importación. Las exportaciones en Venezuela pagan cero. ¿Ok? Pagan cero. Lo que quiere decir es que cualquier número que tú coloques de la mercancía colocada a bordo del barco, la multiplicas por cero, te va a dar cero. Pero en las importaciones no. Las importaciones tienen que considerar eso que estamos viendo por aquí. La siguiente, Mario, por favor. Estos son las restricciones y demás requisitos legales que se exigen en Venezuela, particularmente, este es el de Venezuela, cuando viene una importación. Es decir, si en la columna de régimen legal aparece el número 1, olvídense del tango. No van a poder traer esa mercancía. Ah, no, yo quiero traer productos radiactivos, contaminantes, basura radiactiva, y guardarla aquí en Venezuela. Yo tengo un depósito allá ¿cómo se llama? Charallave, no sé por dónde está el basurero allá. Yo tengo un depósito ahí y ahí yo voy a meter los productos radiactivos. Negativo. El producto radiactivo va a tener columna el número 1 que dice importación y exportación prohibido. Si es prohibido, es prohibido. No lo puedes traer. Pero tienes entonces importaciones que están, exportaciones reservadas al Ejecutivo. Hay otras que tienen restricciones por el Ministerio de Salud. ¿Qué quiere decir? Cuando aparece ese número, tú tienes que ir a ese organismo que es el competente y decirle, mire, señores, ¿me dan permiso para traer esta mercancía? Y ellos dirán, sí, no. Si te dicen sí, chévere, la puedes traer. Pero eso sí, debes tener el documento, porque de otra manera no vas a poder. Te lo van a quitar en la aduana. Si te dicen no, bueno, no compras otra cosa. Entonces son 21. Permiso del Poder Popular, materia de salud, materia de industria, sanitario del país de origen, materia de agricultura, defensa. Siguiente. La siguiente, Mario. Ajá. Unas licencias de importación en alimentos, en materia, competencia en materia de comercio, los permisos ambientales, petroleros, mineros, de salud, de agricultura, de alimentación, tecnología, en materia de industrias nuevamente, energía eléctrica, pesca y agricultura, procesos Kimberly, diamante, etcétera, normas Coverin. Todas estas reglas digamos, están asociadas al numeral arancelario que vimos al principio y al código que le aplica en el momento. Eso puede cambiar. El gobierno puede decir mañana, bueno, mira, libre importación de arroz, no, sin restricción. O nada más le ponen un certificado sanitario del país de origen y listo. Pero no tienes que hacer registros de marca. Ahorita está ocurriendo eso. O sea, el gobierno está siendo flexible está permitiendo traer muchos alimentos nada más con el certificado de origen del país, del certificado sanitario del país de origen, que se supone que ha cumplido las normas sanitarias. Pues.
embargo, a veces nos llevamos una sorpresa. La siguiente lámina nos habla, a ver, esto, entramos ya entonces en una materia de costos. Ya vimos, ya nos hemos paseado entonces por la parte, digamos, previa, cómo hacemos la averiguación previa, y aquí vemos la estructura, una estructura de costo, donde en las columnas que ven al lado izquierdo, en el centro y al lado derecho, van a ver cuáles son los costos, cómo se llaman los costos asociados al proceso de exportación, al proceso de transporte y al proceso de transporte y seguro y al proceso de importación en destino. Cada uno de ellos, ya como lo vimos, tiene un actor. Ese actor cobra por el precio del producto, por cargar el camión, por el flete interno, que es llevar la mercancía de la fábrica al almacén de aduana, la descarga del camión, los depósitos. Todo eso hay que considerarlo. Y entonces, aquí vemos una mercancía que salió al precio 1 en la fábrica, en el país de origen. Este es el país de origen. De aquí hasta aquí es país de origen. Todo eso, entonces, salió en 1 y se montó en 9 a bordo del barco. Se le sumó un seguro, se le sumó un flete y se montó en 12. Y después, en el país de destino, se descargó, se llevó a la aduana, se pagaron los impuestos, se montó en un camioncito, el camioncito llegó a su destino, llegó en 19. Una mercancía que salió en 1, llegó en 19. Ahora, ¿dónde se realizó la actividad de calcular los impuestos de importación? Que normalmente la aduana es el coco. En la aduana. Todo el mundo, bueno, le tiene miedo a la aduana. Bueno, en el caso del país de origen, montó en el barco en 9. Sobre este 9, montada en el barco la mercancía, se aplican los tributos cuando aplique. En el caso de Venezuela, el tributo es 0, pero la base imponible es 9. 9 por 0 igual a 0. Y en destino, el valor es con la mercancía a bordo del barco 12. Puede ser 9, 10, 11 y la operación de soltar aquí las cargas, etcétera, 12. Ajá. Sobre este 12 se aplican los impuestos que les expliqué. El porcentaje que aparece en la columna de tarifa, la tasa y el IVA sobre este 12. Ahora, esto está asociado, que los vamos a explicar en la siguiente lámina, pero ahorita lo cierro, vamos a ir cerrando esta, a unos Incoterms, a unos términos del comercio exterior. Y esos Incoterms están señalados por 3 siglas. ¿Qué quiere decir eso de las siglas? Y eso va asociado al valor y al precio que se va a colocar de la mercancía. Si yo hablo de EXW, FCA, FAS, FOB, yo estoy hablando de unos términos de negociación internacional asociados, normalmente esas 3 siglas van asociadas a un valor. Fíjense, el valor FOB aquí es 9. ¿Qué incluye el FOB? Bueno, incluye todo esto, el montar la mercancía, el flete doméstico hasta aquí, descargar la mercancía, llevarla a la aduana, hacer los trámites aduaneros, hacer el acarreo hasta el muelle y montarlo en el barco. Eso da 9. Ese es el valor FOB. Entonces, si ustedes leen FOB 9, ustedes saben o interpretan, igual que un chino, si es FOB 9, yo calcular el costo, le tolo esto a 9. Ajá. Y tú lo interpretas exactamente igual. Y en el caso del CIF, que es el que se utiliza aquí, el valor que se utiliza en aduanas para aplicar los impuestos, el CIF, aquí es 12. Bueno, al FOB le sumé el seguro, le sumé el flete y obtuve el CIF. Y ese CIF 12, sobre ese aplico los tributos. Entonces, esa es la utilidad y la relación de los Incoterms con los temas primero de fijar precio, de fijar qué incluye, qué costos incluye ese precio en origen, entre internacional, destino. Bueno, si yo voy a entregar la mercancía a DDP, yo que soy el vendedor, entonces mi DDP es 19. Y ese punto 19 es lo que yo voy a cobrarle
Y el comprador va a saber que en ese 19 está toda esta estructura de costos está incluida. Ese es, el, digamos, el beneficio que te da el tener o manejar estas siglas. Bueno, vamos a ver la siguiente lámina. Esto es lo mismo que estábamos hablando. Mire, esta es una ecuación. Yo me puse a colocarle a esa ecuación los costos, los servicios. El XW, el precio de la mercancía en la fábrica. Pero si a ese precio en la fábrica yo le sumo el embalaje y el empaque, lo convierto en XW, perdón. Es la suma del precio de la mercancía más el embalaje más el empaque me da el XW. Listo para exportar. Ese es en el piso de la empresa exportadora o de la empresa que va a vender. Si a ese XW yo lo coloco sobre un camión, está en el piso, entonces yo lo monto y lo coloco en el camión. Y le sumo el flete doméstico hasta un almacén de aduana y le sumo los gastos de aduana y le sumo el acarreo hasta el costado del barco, lo llevo hasta el costado del barco, entonces se convierte en FAS. Si a ese FAS yo le sumo la caleta, la grúa y la estiba, lo convierto en FOB. Y así progresivamente. Aquí está la fórmula, pues. Esta fórmula es un regalo para ustedes. De manera, pues, que ustedes pueden estructurar su precio de venta utilizando esa fórmula. Y estoy seguro que les va a facilitar. Y cuando van a hacer el análisis de compra, el vendedor hizo ese cálculo también, similar. Entonces, bueno, lo importante es que entiendan el sentido. Y la última, creo. A ver, Mario. Esta, digamos, es una lámina que saqué de la internet que les puede ilustrar las obligaciones que tiene el vendedor y que tiene el comprador dentro de un proceso de comercio exterior. Es la misma secuencia, solo que aquí te van diciendo cuáles esos gastos a quién le corresponde. O sea, reitera lo que vimos en dos láminas atrás, pues en ese cuadrito donde vimos toda esa estructura de costos, etcétera, etcétera. Bueno, señores, ¿qué viene ahora? La despedida. Creo. A ver, Mario. Bueno, ¿me escucha? Siguiente, ya va, pasa a la siguiente lámina. Para dar las gracias, por favor. Bueno, fíjense, esto que le acabamos de dar es un abreboca a lo que viene, que estamos trabajando, que son, Palmerino lo dijo al principio, son cuatro talleres y además que quedamos a la disposición en la Cámara Venezolana Italiana para aclarar sus dudas que tengan sobre los procesos que ustedes estén gestionando. Estamos totalmente a la orden y bueno, con esto me despido a la llanera, pero hay un anuncio publicitario. La Universidad de Guayana y la Escuela Nacional de Hacienda Pública están trabajando un convenio para dictar en el marco de un proyecto que se llama PEGASE, que es un posgrado para aquellos licenciados que quieran continuar temas relacionados con el comercio exterior y las aduanas. Están próximos pues a iniciar esa especialización, un posgrado de especialización en aduanas y comercio exterior. Si necesitan y tienen interés y quieren saber un poco más de él, bueno, pueden consultarme, por favor. Ahí están mis números telefónicos y por ahí pues me pueden hacer la consulta por WhatsApp o como ustedes quieran. Palmerino, avanti, cavalieri. Ok, señor Abilio, muchas gracias por tenemos dos preguntitas. Bueno, una no es una pregunta, es como una información, una duda que quieren saber la señora o señorita Erika Carrizo, donde dice que por favor me pueden informar. Ay, oye, se me fue un momento. Se me fue el chat. Ok, me pueden informar
el ente gubernamental donde debo registrar la empresa para realizar exportaciones. Sí, también está a su alcance la persona contacto que pueda asesorar para realizar los trámites. Gracias. Erika Carrizo. Erika, qué bueno. Bueno, yo puedo apoyar con mucho gusto tu inquietud en cuanto al siguiente paso, ¿no? ¿Dónde debe realizar la exportación? Cada aduana tiene su particularidad. La aduana de Puerto Cabello, la aduana de Guanta, La Guaira, la de Ciudad Guayana, Santa Elena de Guairén, respecto a algunas gestiones que se hacen de forma distinta. Hay unas que son comunes. Los eventos particulares lo tiene cada una de las, lo define cada una de las aduanas. Sin embargo, hay unos medulares, como por ejemplo, tienes que registrar tu empresa en el sistema aduanero, en el SIDUNEA. Es lo primero. Seas importador o seas exportador, tienes que registrarte en el sistema aduanero que se llama SIDUNEA. Eso lo hace un agente de aduanas al que tú autorizas para que en tu nombre le das un poder notariado y él va y él registra tu empresa en el SIDUNEA. Ya estando registrado puedes importar o puedes exportar. Para exportar específicamente, tienes que también registrarte en el comando antidrogas. El agente de aduanas te va a llevar junto con un expediente que se abre, que tiene una formalidad. Ese expediente pasa al comando, el comandante toma la decisión después de que él mide el grado de sensibilidad de lo que tú quieres exportar y el riesgo que significa tu producto para la exportación, que sea portador de droga. Él decide que estás registrado o no. Vamos a hacerte una visita técnica y después de la visita técnica te registro en el proceso antidroga. Ese es digamos, esos son los dos principales. Hay otro que es la inscripción en la BUCE, en la ventanilla única de comercio exterior. Ese registro en la BUCE es para fines de la venta posterior de la divisa, porque tú tienes, luego de la exportación, tú tienes que venderle al Banco Central de Venezuela el 20% del valor de la mercancía que exportaste, del valor FOB de la mercancía que exportaste. Y eso tiene unos protocolos y unas particularidades que normalmente la gente de aduana ahí sí no se mete. El agente de aduana solo es para hacer los trámites ante la aduana. Ante el Banco Central lo hace la empresa, pues son sus reales, pues. Ahí cómo manejan ellos su platica. ¿Ok? Con eso, sí, con eso ya más o menos tiene el panorama de las cosas que deben hacerse. El registro en el SIDUNEA te lo hace un agente de aduana, el registro en la antidroga te acompaña el agente de aduana y en la BUCE lo haces tú. Y la persona que te puede guiar y la persona que te puede asesorar, lo tienes aquí. Soy yo. Ok, gracias, Abilio. Javier Vera también hace, bueno, aparte del saludo, ¿dónde se encuentra el listado de códigos arancelarios, números arancelarios y los porcentajes de impuestos o tarifas valoren? Gracias. Chévere. Gracias, Ricardo. ¿Es Ricardo? Javier. Gracias, Javier, por la pregunta. Mira, en Venezuela existe un instrumento que es Gaceta Oficial, que se llama el Arancel de Aduanas de Venezuela. Ese Arancel de Aduanas de Venezuela lo puedes conseguir en la página del CENIAT. Ahí vas a Arancel y ahí vas a ver las modificaciones que se le van haciendo periódicamente a ese instrumento. Sin embargo, mi sugerencia es, puedes consultarlo, pero tienes que hacer un doble chequeo, porque así como tú puedes interpretar que un asno es un caballo o que un caballo es un asno, es muy especializado. Tienes que hacer el trabajo junto con tu agente de aduanas. Él va a ver los criterios de clasificación y tú vas a aportar las características técnicas de tu mercancía. Porque a ver, yo siempre pongo el ejemplo, un plumón. A ver, ¿dónde está? Aquí. Por aquí lo tengo. No, aquí. A ver. Esto
Para mí, esto es un marcador. Y a lo mejor para ustedes también es un marcador. Bueno, pero para un chileno esto es un plumón. Y para otro país, esto no es un plumón ni un marcador. Esto es un apuntador. Entonces, cada uno lo llama a su manera. Pero resulta que esto tiene unas características intrínsecas, merciológicas, que dicen, esto es un instrumento para la escritura que está conformado por un cilindro plástico. En el centro existe una pieza de algodón impregnada en tinta, tapada con una... Esa descripción que acabo de dar es la que tiene que utilizar el agente de aduana para decir, eso va en el numeral 84599099. Entonces, la característica fisiológica al agente de aduana y él le da la clasificación arancelaria. Esa es mi respuesta, Javier. Ok, muchas gracias, Abilio. Bueno, entre otras cosas, saludos, muchos saludos. Ludimar García, felicidades, tremenda conferencia, muchas gracias. Quiero hacer los otros cursos. Aquí está una pregunta de Simonetta Felici Ridolfi. ¿Cuál instituto recomienda estudiar comercio exterior? Mil gracias. Está bien. Bueno, yo ahorita no me atrevo a decirte cuál instituto porque estoy desactualizado respecto a la calidad de la enseñanza de cada uno de ellos, ¿no? La Escuela Nacional de Hacienda, obviamente, que es la llamada a la formación de los funcionarios de aduana. Está en Nuevas Profesiones. Yo me gradué en Nuevas Profesiones y puedo decir pues que recibí una calidad los docentes eran de calidad y lo que enseñaban realmente fue bueno, me sirvió bastante, gracias a Dios. Está nosotros aquí en Guayana tenemos la escuela la carrera de Ciencias Fiscales, que está vinculada también con la parte de aduanas. El Pedro Emilio también, pero el Pedro Emilio creo que tiene un problema de certificación. Es decir, ahora lo que hay que validar desde mi óptica, yo sé que algunos quieran o pudiesen ser o estar interesados en ser agente de aduana. Si uno es técnico superior en comercio exterior de una institución reconocida por el CENIA, uno puede optar a ser agente de aduana o a trabajar con un agente de aduana y tener la firma reconocida, que eso se llama capacitado aduanero. Esa pregunta es importante hacerla a la institución si ellos con su título pueden optar a ser capacitados aduaneros. Si la respuesta es sí, bueno, ahí hay un área de oportunidad, sin duda alguna. Pero todo va a depender. A ver, yo puedo decir que todas tienen el perfil, un buen perfil para preparar. Lo que no puedo decir es cuál es mejor o cuál no es mejor. Pues ahí definitivamente no tengo, sería demasiado subjetivo. Esa sería, okay, Simonetta, mi respuesta a tu pregunta. Ok, Reimer Duno, ¿qué bancos son utilizados para la realización del comercio exterior? Escuché banco o barco. Bancos. Bancos dice acá, sí, no sé si... Okay. Sí, es la banca. Fíjate. Ok. Aquí en Venezuela quien tiene el liderazgo en comercio exterior es Bancoex, el Banco de Comercio Exterior, pero eso es un banco de segundo piso. Y él se ha dedicado más al tema del financiamiento. Es decir, él ayuda al financiamiento de las exportaciones específicamente o de alguna importación que tenga que ver con exportación. Yo traigo una materia prima, la transformo y la exporto. El Banco de Comercio Exterior apoya para eso. ¿Qué es lo que no se puede hacer ahora acá en Venezuela en este momento? Es abrir cartas de crédito. Entonces, decirte cuál es el que está más relacionado con el comercio exterior en ese sentido, ninguno, excepto el Banco del Estado, pues, que es el Bancoex, para las exportaciones. Pero para cartas de crédito y pagos de importación, etcétera, ninguno. ¿Qué hace normalmente el venezolano? Bueno, abre sus cartas de crédito en bancos en el extranjero y a través de esos bancos es que realiza los pagos. Es un problema coyuntural que hay en este momento y ustedes saben pues que hay una situación de bloqueo, etcétera, etcétera. Entonces no se están permitiendo hacer esas operaciones aquí. Esa es mi respuesta.
Ok, perfecto. Otra pregunta, profesor, ¿qué información maneja con respecto a la séptima enmienda del sistema armonizado? Perro, sé que están trabajando en eso, hay expertos en este momento, pero es un tema muy específico aduanero. Los expertos aduaneros están trabajando en la séptima enmienda. Hay algunas actividades que ya se han organizado en el CENIAT. Digamos, los funcionarios del CENIAT se están entrenando, pero más allá de eso, reconozco que no te puedo dar información en este momento. Y disculpa que no pueda ir más allá. Ok. Bueno, creo que no tenemos más preguntas por acá. No sé si hay alguna de último momento. Del resto son todas agradecimientos y felicitaciones al profesor Abilio por este excelente seminario. Congratulaciones al amigo Abilio desde Boavista, Roraima. Este es el amigo Eduardo Oestreimer. Brasil, nuestro ¡Saludos! contacto para entender cómo exportar e importar. Y Erika le dio muchas gracias al profesor. Soy la jefa de compras de la empresa Lucky Ben Industrial Compañía Anónima, que pronto se estará poniendo en contacto contigo. Bueno, si no hay más cosas que acotar acá, me gustaría, antes que nada, pues aclararle que este es estamos utilizando, esto es un evento organizado por Cabenit Bolívar, utilizando y agradeciendo la plataforma de Cabenit Caracas, que es nuestra sede principal. Esto es comercio exterior de la teoría a la práctica. Es un preámbulo a los próximos temas que estaremos publicitando más adelante, que son las claves del comercio exterior, aspectos prácticos de los Incoterms 2020, sistema aduanero, gestión de exportación y gestión de importación. Bueno, gracias a todos ustedes. No sé si hay algo más que acotar, profesor, su despedida y su... En verdad, la última, ¿cuántas personas se conectaron? Oye, tuvimos Sí. un máximo de 38 personas conectadas, que creo que me confirmó el amigo Federico que superamos el promedio, así que lo felicito. Bueno, eso a eso iba, ¿no? A un especial agradecimiento a aquellas personas que se conectaron y que confían pues en que lo que nosotros le estamos compartiendo es es bueno para ellos y tratamos de hacerlo de buena calidad. Estamos totalmente a la orden. La Cámara Venezolana Italiana tiene la misión de impulsar el comercio exterior, no solamente hacia Italia, sino desde Venezuela para los italianos venezolanos y para los venezolanos que quieran hacer comercio exterior. Y tenemos una plataforma bien amigable y bien rica para poder conocer oportunidades de hacer comercio exterior. Especial agradecimiento y luego muy particularmente me disculpa Pardo, mi amigo Eduardo Streicher, que está en Boavista, quien es uno de los impulsores del intercambio comercial entre Venezuela y el norte del Brasil. Estoy totalmente a su orden y si toman los otros, yo estoy seguro que les va a ser también de mucha utilidad los otros talleres que tenemos en puerta. Muchas gracias y bueno, buenas tardes para todos. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Federico Lioso. Voy a dar el punto final recordándole que eventualmente siempre tenemos eventos tanto en Caracas, Aragua, Carabobo, Bolívar y Lara, y que todos esos eventos pueden verse o pueden informarse sobre esos eventos en las redes de Cabenit. Bueno, no nos queda más que agradecerle su atención y que esta conferencia pronto, no ahora, pero pronto, va a estar montada en nuestro canal YouTube. Disculpa, Federico.